Mecanismo de cremallera. Un mecanismo de cremallera es un dispositivo mecánico con dos engranajes denominado piñón cremallera, que convierte un movimiento de rotación en un movimiento rectilíneo o viceversa. El engranaje circular denominado piñón engrana con una barra dentada denominada cremallera, de forma que un giro aplicado al piñón causa el desplazamiento lineal de la cremallera. Bueno, entonces acá vamos a pasar a ver respecto a la última plancha realizada, que es el de piñón engranaje. Vamos a construirle su cremallera también. Tenemos por acá en este lado los datos que debemos conocer de una cremallera. Tenemos una línea de cabeza, que es la que está en la parte superior, línea primitiva, que es su parte media, ¿sí? Y línea de pie, que es acá abajo donde va la raíz prácticamente de esta sección. Entonces acá tenemos la nomenclatura, los datos de cada uno de ellos. P significa el paso, la distancia que hay entre dos dientes, ¿sí? H, la altura total del diente, la vemos acá, ¿sí? Espesor del diente, entonces por acá por la línea primitiva está siendo asumido que esto es el espesor del diente. L, que es la altura de la cabeza del diente, tenemos por acá entonces L, desde la línea primitiva a la línea de cabeza, esa es la altura de la cabeza, ¿sí? Del diente. Alfa, el semiángulo del diente, ángulo de presión del engranaje, o también yo lo nombré anteriormente como ángulo de ataque. Entonces tenemos acá esa inclinación como ángulo de ataque. Tenemos por acá también R, que es el radio del pie del diente, ¿sí? Ella no está aquí nombrada, pero es un radio que está acá muy pequeñito en la raíz, ¿sí? En esta parte. Ah, mira, acá está señalada. Entonces ahí la vemos. Es el arco o el radio más pequeño de todos, que generalmente nosotros lo hacemos a mano alzada. Por lo pequeño es difícil de realizar con el compás. Tenemos también la T, que es el ancho del fondo del diente. Entonces esta parte donde está la raíz o pie del diente prácticamente. Bueno, entonces adicional obtenemos las fórmulas de cada uno para hallarlo. De acá vamos a tener en cuenta entonces nuestro ejercicio anterior, que es este, para calcular esos datos, ¿sí? Obteniendo por acá, esto también se debe realizar al respaldo de la plancha, entonces vamos a hacerlo al respaldo. Todos los datos de la plancha deben quedar siempre anexados en la misma plancha. Tenemos por acá el paso, entonces voy a colocar por acá el título, cremallera, ¿sí? Y vamos a calcular el paso. El paso es igual a pi por m. El pi es prácticamente el mismo anterior, entonces pi por 5 es igual a 15.7 milímetros. Entonces estamos viendo que la distancia entre dientes del engranaje es la misma distancia de dientes de la cremallera, básicamente, ¿sí? Continúo por acá, tengo h, que es la altura del diente, 2,167 por m, que es el módulo, es decir, 2,167 por 5, me da el resultado, 2.167 por 5 da 10,835. Continuando por acá dice E, el espesor del diente es 0,5 del paso, 0,5 de el paso de Dios, 15.7 milímetros. Entonces 15.7 por 0,5 da 7,85. Continuamos por acá, dice C, es 0.5 el paso,
Entonces lo mismo que el anterior, coincide, ¿sí? Es igual a 7,85. ¿Por qué coincide? Pues se supone que tanto el espesor del diente como el espacio que hay para que inserte el siguiente diente, que es similar a este, va a caber acá, ¿cierto? Va a entrar ahí. Paso con el siguiente, dice L. La altura de la cabeza es M, el módulo. El módulo es 5, quiere decir que son 5 milímetros. Alfa, en nuestro ángulo de ataque, son 15 grados, ¿sí? También tenemos el radio de raíz. Este es muy pequeño, pero no lo voy a calcular acá, pero nosotros no lo hacemos a mano. Con el compás no podemos. Vamos a ver por qué. 0.3 por 5 nos está dando que la abertura es 0,3 por 5 milímetros. Esto nos da que es 1.5 milímetros. Abrir el compás a esta distancia es complicado hacer un radio con esa distancia. Y por último está la T, que es el fondo de la raíz, P menos 4 veces L, tangente, ¿sí? Y esto todo dividido en 2. Entonces, bueno, todo esto dividido en 2. Tenemos por acá, el paso es 15.7 menos 4 veces L, L dio 5, es decir, 4 por 5, ¿sí? Por la tangente de alfa del ángulo, que es 15 grados, y todo esto dividido en 2. Esto da 15.7, vamos a hacerlo así, 15.7 menos 4 por 5 por tangente de 15, ¿sí? Y todo esto dividido en 2. Hay un error. El paréntesis no lo cerré al final. Qué pena. Listo, ahora sí. 5.17 milímetros, ¿no? Bueno, ahora sí podemos pasar al desarrollo de la plancha. Aquí anexé lo siguiente a tener en cuenta. Resulta que acá tengo dibujado prácticamente el engranaje, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta al momento de engranar una cremallera con un engranaje es también la línea primitiva, como lo hicimos cuando engranamos piñón con engranaje. Entonces nuestra cremallera tiene una línea primitiva que es la línea media, y nuestro engranaje, ¿sí? El piñón, tiene también en este momento un círculo primitivo, un diámetro primitivo. Las dos deben tocarse, es decir, quedar tangencialmente tocándose en un punto, en este caso en este punto medio. Voy entonces a ubicar por acá cuál es mi círculo primitivo. Entonces por acá lo vemos, este es la circunferencia primitiva. Yo podría dibujar la cremallera en cualquiera de las posiciones, pero si recordamos yo he dejado este espacio para dibujar la cremallera. Había tenido en cuenta la distancia total. De acá se ve más pequeña, de acá se ve un poquito más grande porque falta mi cremallera acá. Entonces voy a construir aquí mi cremallera, voy a girar mi plancha verticalmente y vamos a hacerlo a partir de este punto que es el primitivo, ¿sí? Entonces, obteniendo esa distancia, voy a trazar la línea primitiva primero que todo. Entonces, como por acá mi escuadra, vamos a trazar acá una línea primitiva clarita. Vamos a hacerla clarita, un poquito extensa, ¿sí? Bueno, ya obteniendo esa línea primitiva, a partir de ahí puedo dibujar mi cremallera. ¿Qué voy a tomar primero? Voy a hacer estas tres líneas, la de cabeza, primitiva y de pie. Entonces L, que es la altura de la cabeza para hacer la siguiente línea, a mí me dio 5 milímetros, ¿sí? Vamos a revisarlo por acá.
L es 5 milímetros. Entonces vamos a dibujar 5 milímetros arriba la siguiente línea. Por acá estaría, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer esa línea de cabeza. Trazamos clarito también en este punto. ¿Sí? Acá ya obtenemos lo siguiente, es decir, que la cabeza del diente de cremallera no va a tocar la parte interna del engranaje, va a quedar un espacio. Es aquí donde también se evitan colisiones, como lo hicimos con el anterior ensamblaje, ¿sí? Y permite la lubricación entre engranajes. Entonces vamos a desarrollar ahora la otra, es altura total del diente. Entonces la altura total dio 10.83, prácticamente 11 milímetros, se aproxima más a 11, ¿sí? Vamos a hacer entonces, a partir de esa línea de cabeza que acabé de trazar, hacia abajo, 11 milímetros, tenemos por acá, y ahí estamos viendo que también queda un espacio entre el diámetro externo del engranaje y esta línea que voy a trazar. ¿Sí? Entonces con esto tenemos que no se toca el diámetro externo del engranaje con la línea de pie. Va a quedar un espacio también ahí donde es donde va a entrar la lubricación prácticamente, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento a desarrollar es E. Entonces, E y C. Vamos a ver por acá en la plancha cuánto nos dio. E es 7.85, C es 7.85. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a trazar 15.7, ¿sí? ¿Por qué 15.7? Porque es el paso. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Podríamos hacerlo con el compás. Nos facilita el trabajo. 15.7. ¿Sí? Y empiezo a partir de este centro, donde tengo la punta metálica, donde está tangencialmente tocándose la línea primitiva con el diámetro primitivo del engranaje, a marcar el paso. Entonces voy a marcar 3 veces hacia el lado izquierdo y 3 veces hacia el lado derecho. ¿Sí? Ahora sí puedo trazar la distancia de E. 7.85 es prácticamente 8. Vamos a hacerlo por acá. A 8 prácticamente. Uy, está muy grande. Esto es 13. A 8. Ahí lo obtengo. Trazamos. Se supone que es la mitad entre el paso, ¿no? Aquí lo estamos obteniendo. La mitad del paso marcado. ¿Sí? Y ahora puedo realizar mis líneas. Como el ángulo de ataque es de 15 grados, yo voy a ubicar mi escuadra con ángulo de ataque a 15 grados. Entonces coloco por acá la línea, la escuadra de 45 de esta manera, ¿sí? Y por acá coloco mi escuadra. Entonces, aquí tengo, así de esa manera, tengo mis 15 grados. Entonces voy a subir por acá. Mi escuadra de 45, por acá la de 60 se movió. Ahora sí, con esta forma que tengo acá puedo hacer yo estas líneas de una vez. Entonces, de la parte superior de la línea de cabeza acá a la línea de pie. Entonces vamos a dejar una distancia aquí muy pequeña a lo que es la línea de pie, ¿sí?
La línea de cabeza sí la tocamos, entonces espacio de por medio. Esta ya la hice, esta no se hace. Se me movió la escuadra. Por acá hacemos el siguiente. Sí. El siguiente otra vez. Sí. Tengo 3 dientes del lado derecho. Paso por acá, vamos a hacer los 3 dientes del lado izquierdo también. 1, 2 y 3. Hago el mismo procedimiento para hacer la otra parte de la cara de acá del engranaje. Entonces ubico acá los 15 grados. Voy a hacerla más abajo para que me dé espacio para hacerlos todos de una vez. Entonces por acá obtengo el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Y sexto diente. Listo, entonces aquí ya están conformados prácticamente los dientes. Solo falta acá el radio de raíz, que es el que hacemos a mano alzada, debido pues que es de 1.5 milímetros. ¿Sí? Listo. Ahora falta el espesor de la cremallera, de acá esta línea de P hacia abajo. Ya esto depende de la persona que está creando la cremallera, qué espesor desea darle. Generalmente yo le doy la misma altura del diente, entonces vamos a hacer a partir de acá, de donde quedó el último diente, hacia abajo, aplicar la misma altura prácticamente, ¿sí? Entonces por acá hacemos el procedimiento. Serían 11 milímetros lo que vamos a bajar. 11 milímetros, ¿sí? Y de este tal lado también los 11 milímetros. Unimos esa sección. Obtenemos entonces ya prácticamente la cremallera. Y repisamos las secciones que sí son propias de la cremallera. Por acá la raíz. Y por acá las cabezas de los dientes. Y listo, finalizo. Entonces, de acá de esta parte, nosotros siempre analizamos si hay colisiones en el dibujo ya planteadas. Vemos que el diente del engranaje está cazando exactamente aquí en la cremallera. No se están intersectando, ¿sí? Solo se están tocando, están quedando de manera tangencial. Entonces, con esto obtengo ya prácticamente, ahora sí, mi mecanismo finalizado de piñón, engranaje y cremallera, ¿sí? En este caso, pues como decía el ejercicio anteriormente, a este se le denomina piñón y cremallera. Todos estos mecanismos se denominan como engranajes, ¿sí? Entonces tenemos engranaje de piñón y engranaje de cremallera. Finalizamos acá el proceso. Lo que van a realizar a continuación de acá podría ser la proyección isométrica. Entonces, si se les pide, deben realizarlo, o con esto ya tenemos finalizado nuestra plancha. Nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.